con su coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, en este caso, será el de Spearman, había dicho, ¿no? Un coeficiente de correlación. Allí incluso podríamos hacer prueba de hipótesis. Ahora, cuando hablamos de tal de contingencia, la relación puede ser directa, o sea, si X crece, Y crece. Puede ser relación inversa, si X decrece, Y crece. O si X crece, Y decrece, ¿no? Una relación inversa. Eso nos dará, evidentemente, en los resultados cuantitativos si nosotros categorizamos números. ¿Y qué cosa es categorizar variable numérica? ¿Qué cosa es categorizar variable numérica? Lo hemos hecho. Para presentar un dato, una variable numérica continua, hemos categorizado. Si no, no podríamos presentarlo. No podríamos construir su histograma. No podríamos construir el polígono de frecuencia. Para hacer eso, hemos categorizado la variable. Lo hemos convertido de tal valor a tal valor, toma el 1. De tal valor a tal valor, 2. De tal valor a tal valor, 3. Lo que se conoce con el nombre de clase. Estamos categorizando, ¿no? La variable numérica. Y al categorizar lo convertimos en variable cualitativa, ¿no? De alguna forma lo convertimos en variable cualitativa. La diferencia está que la esencia es numérica. Tiene límite superior e inferior numérica, tiene punto medio, que es la marca de clase. Entonces podemos hallar media, podemos hallar varianza, podemos hallar coeficiente de correlación, ¿no? El coeficiente de correlación, ¿no? Entonces, el coeficiente de correlación o la covarianza también podríamos calcular cuando es variable numérica. Entonces, esos valores, ¿no? El coeficiente de correlación dice que es un valor entre -1 y 1. No, eso es lo que dice la teoría. Entonces, si toma valores de -1 a 0, la relación es inversa. Si toma valores de 0 a 1, la relación es directa. Y esas cosas ya se ha visto. De repente, lo vamos a seguir viendo ahora en este tema. También vamos a ver coeficiente de correlación, porque estamos relacionando, vamos a relacionar variables. Pero un poco más, vamos más allá. No solamente vamos a relacionar, sino vamos a ver qué variable explica el comportamiento de qué variable. Como ejemplo, ¿con qué se mide la inteligencia? Con el coeficiente de inteligencia, ¿no? El CI. ¿No? Veremos allí quienes de alguna forma tienen mayor inteligencia que otros. Y dígame, eso no de eso no depende también obtener buenas calificaciones o malas calificaciones. Sí, depende de eso. O sea, la calificación de una asignatura depende de mi CI. Debe haber una relación. Pero aparte de la relación, el CI explica el comportamiento de mis calificaciones. Pero no solamente el CI puede explicar el comportamiento de mis calificaciones. ¿Cuántas horas yo lo dedico a estudiar ese curso? ¿No?
Pero si no le dedico muchas horas, por más inteligente que fuese, también voy a sacar mala nota. ¿Eh? No, no, no necesariamente el inteligente va a sacar buena nota porque es inteligente. Sí. También tiene que dedicarle algo de horas de estudio, algo de atención. ¿Lo capta más rápido? Seguramente que sí. Seguramente que sí. Entonces, fíjense, hay dos variables que tratan de explicar la calificación. Ejemplo, he dicho, la calificación, la variable Y, la variable X, CI, coeficiente de inteligencia, horas de estudio que se dedica a estudiar ese curso, variable X2. Entonces, dos variables explican el comportamiento de uno. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser en los negocios, variable, variable dependiente o variable Y, que sean las ventas. ¿De qué dependen las ventas? ¿De qué dependen las ventas? A ver, ustedes van a trabajar en negocios donde van a producir algo o van a comercializar algún producto, ¿no? ¿De qué dependen las ventas? Si yo quiero crear un modelo, yo vendo poco o mucho de acuerdo a los precios de mi producto, en primer lugar. Precio del producto influye mucho. Oh, ya tengo una variable independiente, precio. ¿De qué otra cosa depende las ventas? Yo puedo mejorar mis ventas de repente haciendo publicidad. Ya tengo un X2. Puedo mover mis ventas con promociones. Tengo un X3. ¿Correcto? Y así puedo ir agregando variables que explica el comportamiento de las ventas. Ahora que nosotros estamos superando a varios países en exportaciones de producto agroindustrial, mi variable Y sería el monto de las exportaciones. ¿De qué depende ese monto de exportaciones? ¿De qué depende? Hay muchísimas variables, ¿no? Que explican nuestras exportaciones. Por ejemplo, del arándano, de las paltas. No sé por qué nosotros los peruanos fuera hablamos de aguacate. ¿Por qué no usamos la palabra palta, que es nuestra, bien peruana? La palta es peruana. Que en México haya aguacate o palta, bueno, pues que los mexicanos le llaman aguacate, pues ¿por qué le vamos a llamar nosotros palta? ¿O por qué lo vamos a llamar aguacate nosotros? Donde vayamos, usemos lo que, cómo lo denominamos en nuestro lugar. Así lo hemos conocido, así es, nuestro producto lo hemos conocido como palta, con ese nombre sale. Y hay otros productos también.
¿no? En algunos países también lo tienen, pero lo tienen otra denominación. Pero tratemos que lo nuestro prevalezca. Ahora, México fue uno de los países que más ha ido exportando palta en el tiempo con el nombre de aguacate, porque ellos lo llaman así, pues, ¿no? No, no, eso está bien. Pero si nosotros ahora exportamos muchísima palta, hay que llamarlo palta. Nosotros, vayamos donde vayamos, palta, no es aguacate. Bueno, volviendo al curso, volviendo al curso. ¿De qué dependen nuestras exportaciones agroindustriales? No hay nadie en sala, nadie habla, nadie interviene. A ver, puede ser una de las variables, ¿no? Puede ser una de las variables. El número, fíjense lo que le voy a decir, el número de tratado de libre comercio que tiene el Perú. A través de los años, el Perú ha ido incrementando sus tratados de libre comercio con los países del mundo. Otra variable puede ser la ampliación, ¿no? De las áreas agrícolas, con las famosas irrigaciones que tenemos, estamos haciendo nosotros. En el norte, Olmos, Piura, en Trujillo, Chavimochi, pronto será en Arequipa, ¿no? Vamos ampliando nuestras fronteras agrícolas costeñas con irrigación, ampliación de áreas de cultivo para este tipo de productos. Inversión en irrigaciones. ¿Influye? Claro que influye. Y la inversión en irrigaciones puede tener varios efectos. Generación de electricidad, irrigación, ¿no? Fíjate, sirve para dos cosas. Generación de electricidad y generación de ampliación agrícola también. Y así podríamos ir explicando el uso de tecnología de punta, ¿no? El uso de tecnología en la industria agroexportadora. Son variables que explican, ¿no? El crecimiento de nuestra exportación, el monto de nuestras exportaciones, en monto y en cantidad. En monto será en dólares y en cantidad será en toneladas, evidentemente. Otro ejemplo, ya esto sí, ya esto debe dominarlo ustedes. Imagínense los hogares, todos los hogares del país. Cada hogar es una unidad de análisis. Los hogares gastan en función de qué? Del sueldo. En función del ingreso, ¿no? Ese ingreso puede llamarse sueldo del ingreso. ¿Quiénes gastan más? Los que tienen mayor ingreso y gastan menos los que tienen menor ingreso. Las familias que tienen menos ingresos gastarán menos. Las familias que tienen más ingresos gastarán más. ¿Qué otra variable explica el consumo familiar? Fíjense aquí,
explica, estoy hablando ya, explica, no como el caso de tabla de contingencia, relación. ¿Cuál es la otra variable que explica el consumo en las familias? Si yo quiero consumir, no, mi sueldo no alcanza, quiero consumir, ¿puedo obtener un crédito? Puedo consumir con crédito. Puedo consumir con crédito, siempre y cuando lo saque buen provecho al crédito, evidentemente, que debe quedar para la casa y devolver el crédito. De lo contrario, tampoco podría usarlo. Puedo consumir con crédito, otra variable, el crédito. En otras familias, ¿puede consumir con qué otra variable? ¿Usando qué variable? Las familias que no gastan todo, ahorran. Y en algún momento puede usar los ahorros para consumir también. ¿No? Pueden usar los ahorros para consumir. Fíjense, ya tengo tres variables que explican el consumo en los hogares. Así como los hogares consumen lo, de acuerdo a sus ingresos, diversos ingresos que pudieran tener, también los gobiernos consumen de acuerdo a los ingresos que puedan tener. ¿Cómo gasta el Estado? ¿De qué? ¿Cuáles son los ingresos de todo gobierno? Los tributos. Los tributos. Tributos y tasas, ¿no? ¿Y cuáles son esos tributos más importantes? Impuestos, contribuciones y tasas. El famoso IGB, Y a la renta. el famoso impuesto a la renta, entre otros, ¿no? Evidentemente es entrar un poco en macroeconomía, no en microeconomía. Entonces, fíjense el Estado. ¿En qué gasta el Estado? ¿O en qué debería gastar? Hace poco le escuché al alcalde de Lima que ha votado a un sinnúmero de empleados que no hacían nada en la municipalidad de Lima y se iba una cantidad inmensa de dinero pagando sueldos. Eso sucede en nuestro medio, en todos los organismos públicos, lamentablemente. Si lo ha hecho, si ha optimizado el alcalde de esa manera para obtener recursos y hacer obras, en buena hora, porque a eso todo ingeniero debe ver optimizar recursos. Si yo tengo un trabajador que no me reporta nada, ningún beneficio, pues yo le doy de baja, pues. Si con ese dinero yo puedo hacer obras, ¿no? No sé qué hará. Al menos también hoy día he visto que están abriendo la carretera, la ampliación de la Ramiro Priare, que yo sufro, que siempre voy a Chosica y sufro para ir a Chosica. Con carro, sin carro, es horrible llegar a Chosica. Es horrible. Esa autopista Ramiro Priare, usted ya sabe que por corrupción se ha detenido. Y ahora dice que lo van a continuar, me parece, he visto ahí, dice que ya empezaron a trabajar, ojalá, para todos. Uno pierde tiempo en el transporte. Las líneas de metro va a viabilizar muchísimo. Yo, cuando me fui a Santa Anita, la semana antepasada, y probé el metro, bajé al metro y me parecía que está mejor que en Madrid.
un metro súper interesante, mejor que Madrid. Evidentemente los metros de Madrid son antiguos ya, ¿no? Y el de México mucho más, también son antiguos, pero el nuestro es bastante moderno, bastante moderno. Pero uno sale a la superficie, da la realidad que estamos en Perú, pues joven, estamos en Perú. Volviendo al tema, entonces aquí vamos a identificar dos tipos de variables. Variable independientes y variable dependiente. Entonces no medimos solamente la relación, sino quién explica a quién y cómo lo explica. Entonces vamos a tratar en primera instancia ver que la explicación puede ser lineal, pero no necesariamente puede ser lineal, puede ser con otro modelo, no lineal. Puede ser modelo exponencial, puede ser modelo potencial, entre otros. Entonces, lo que vamos a necesitar no va a ser para esto una muestra. Pero recuerden que en regresión, si nosotros analizamos a través del tiempo los datos, no vamos a poder hacer un análisis como un estudio de tipo sociológico, que yo puedo obtener muestras en cualquier momento. En estos casos, ¿no? O en muchos casos de regresión, la muestra es uno nada más. Yo no puedo darme el lujo de puedo tener 2, 3, 4 muestras. No. En muchos casos, la muestra es única. La muestra es única. En otras aplicaciones, por ejemplo, si yo quiero analizar cuál es el comportamiento de las exportaciones vía regresión, mi muestra va a ser única. Yo no, en una investigación yo no puedo afirmar que yo puedo elegir esta muestra usando esta fórmula para expresar mi tamaño de muestra. No. La muestra es única. ¿Por qué? Porque los datos son de tipo secundario. Los datos son históricos. Yo no puedo volver hacia el tiempo hacia atrás para sacar una segunda muestra, una tercera, una cuarta, ¿no? Menos. Bien, entonces vamos a definir la regresión. Dice, en estadística la regresión lineal o ajuste lineal es un método matemático que modela la relación bidimensional entre una variable dependiente, estoy hablando de Y, la o las variables independientes, X y un término aleatorio mu. Este modelo puede ser expresado como el modelo lineal, inicialmente lo que vamos a analizar es esta de aquí. Entonces podemos expresar nuestro modelo Y con esos dos parámetros, B sub 0 y B sub 1. Son parámetros porque se trata modelo este es un modelo poblacional. Ahora, Y es una variable dependiente y X es variable independiente. También podemos identificar a Y como variable explicada, Y variable explicada y X variable explicatoria. X, cómo explica el comportamiento de Y, ¿no? Por eso se llama variable explicatoria. Ahora, mu, ¿qué viene a ser? Es una perturbación. En pocas palabras, mu reemplaza a todas las otras variables que no están consideradas en este modelo simple. Le decía el primer ejemplo.
La nota sería Y. La calificación de mi curso sería Y. ¿De qué depende? En primer lugar, de mi CI, el X. Puedo tener una relación simple de esa forma. Pero no solamente depende del CI, depende otra variable, le agrego una segunda variable, que sería las horas que yo le dedico al estudio de ese curso. Evidentemente, si yo dedico menor o mayor, va a influir en la calificación de mi nota de esa asignatura. Entonces sería ya un segundo X. Podría ir agregando X. El consumo del país. Voy a agregar el país. El consumo del país. Primer X, la recaudación tributaria. Si lo que recauda no alcanza, ¿qué hace? Podría agregar una segunda variable para poder desembolsar para cumplir mis obligaciones como Estado. Crédito. Saco crédito. No quiero sacar crédito, como en la pandemia. Nosotros tenemos ahorro. Hemos gastado nuestro ahorro. Para la pandemia hemos gastado parte de nuestros ahorros. El país tiene ahorros, ¿no? Entonces, fíjense, ya agregué dos variables más. Entonces, ya el Y está explicado por tres variables. Y ese mu está incluyendo a las dos variables que agregué y a otras que se puede considerar en el modelo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, el modelo tiene esas características. Entonces, en todo modelo, lo que tratamos es de estimar este parámetro, el B sub 0 y el B sub 1. Ahora, ¿cómo lo estimamos? Con datos muestrales. En este caso, muchas veces no se conocen. Este B sub 0 y B sub 1 no se conocen. ¿Se puede estimar? Sí, con los datos muestras. Con los datos muestras. Entonces, ahora, el modelo, yo lo puedo escribir una ecuación. Esta ecuación de rojo es la ecuación de una línea recta. Es la ecuación de una línea recta. Y la ecuación de azul incluye la línea de recta y la perturbación. Ahí aparece Y. Entonces, cuando calculo yo el valor de Y, inicialmente voy a formar una ecuación lineal o la ecuación de una línea recta. Y sub I va a ser igual a B sub 0 más B sub 1 más X por X. Entonces, lo que pretendemos es construir este modelo partiendo de los datos muestrados. Ahora, esta recta de regresión será única, evidentemente, porque los parámetros son únicos también. No puede haber dos parámetros para una misma recta de regresión. No puede haber dos B sub 0, dos B sub 1 para este caso. Será único. Los parámetros, habíamos dicho, son constantes. Son constantes. Ya expliqué en el modelo, si yo agrego una variable más, puedo agregar una tercera, una cuarta. Cuando yo agrego una variable más a esta ecuación de color azul, ya se convierte en esta ecuación de color rojo y hablaré ya de regresión múltiple, regresión lineal múltiple, regresión lineal múltiple.
Observen que aquí, en el modelo, el y dice es el valor de la variable dependiente, el x es el valor de la variable independiente, b sub 0 es el punto de corte de la recta de regresión poblacional con el eje x en el plano cartesiano, y b sub 1 mayúscula como parámetro es pendiente de la recta de regresión poblacional o del modelo. Y mu, perturbación, se instituye a las otras variables que no están en el modelo. Fíjense, aún en la regresión múltiple existe mu. Siempre va a haber perturbación, por más variable que yo agregue. Siempre va a haber perturbación. Cuando hablamos de recta de regresión muestral, ya trabajamos con estadísticos, ya no con parámetros. Entonces surge esta ecuación que ustedes están viendo, parecido a lo que hemos visto en el modelo, pero ya con B minúscula sub 0 y sub 1. Entonces, puede haber muchísimos B sub 0, muchísimos B sub 1. Puede variar, porque es estadístico, depende de la muestra. Pero les decía que en estos casos la muestra es única. Entonces, este B sub 0 y B sub 1 podrían ser únicos también. Y esos valores únicos se repiten para el modelo población. Ahora, para poder determinar los valores de B sub 0 y B sub 1, dice aquí, siempre que los puntos de los datos marcados permanezca seguir una línea recta, se puede usar el método de mínimos cuadrados. Lo voy a explicar más adelante qué consiste este método. No es el único, pero es una de las formas más fáciles de calcular B sub 0 y B sub 1. La otra forma es usando derivadas parciales. Más adelante voy a explicar. Cuando uso las derivadas parciales. ¿Han usado en matemática básica derivadas parciales? Díganme. ¿Han usado? Perfecto. Derivadas parciales. Aquí también puedo yo hallar el valor de B sub 0 por derivadas parciales. Si B sub 1 también por derivadas parciales. Entonces, continuando. Cuando se tienen los datos muestrales, que serían todos estos pares ordenados que damos aquí como datos, ¿cuántos pares ordenados tendríamos allí? N pares ordenados. N pares ordenados. N pares ordenados. Si hay N pares ordenados, si yo lo grafico estos puntos en el plano cartesiano, aparecerá lo que tienen a la derecha, un gráfico llamado diagrama de dispersión. Todos estos pares ordenados que tienen a la izquierda, graficados, serán puntos en el plano cartesiano. Y por esos puntos, pasarán infinitas rectas. Una de ellas puede ser esta. Otra puede ser esta. Otra puede ser esta. Y así, pueden pasar infinitas. Ahora, ¿cuál de estas líneas rectas voy a considerar como la recta lineal muestra? ¿Cómo elijo a esa recta? Ya hablé arriba, lo puedo hallar esa única recta por el método de mínimos cuadrados o usando derivadas parciales. Entonces,
esta nube de puntos, esa nube de puntos me lleva aquí. Yo con esa nube de puntos quiero construir estas ecuaciones. Lo primero que debería construir es esta recta, esta de aquí. Esta ecuación. Esa línea, esa es la ecuación de esa recta. Debo construir. Entonces, esa recta, para cada X tendré un valor estimado. No tendré el valor de X, sí, el X que me dio como dato. El X como dato es este de aquí. Aquí estará el X, el par ordenado. Para el X1 le corresponde el Y1. Con estos parámetros, con estos estadísticos, más un error o perturbación. Error o perturbación. Igual que en la población. Nunca pudiera esta perturbación ser cero. En ese caso, pues, yo le doy valor a X, me dará exactamente el valor de Y. Pero eso no va a ocurrir siempre. Entonces, Y puedo escribirlo como el Y verdadero, como el Y estimado, más este error. Y de aquí despejo el error. El error es la diferencia del Y verdadero menos el Y estimado. Entonces, aquí, estos valores de los N que hay, será igual a cuánto. Si yo lo sumo todos los N valores, los N de errores, ¿a qué será igual? Si sumo los N errores, ¿qué será igual? Estadística descriptiva, propiedad de media, aritmética. Errores. ¿Qué sería esta suma? ¿A qué es igual esa suma? ¿A qué es igual esa suma? Propiedad de media aritmética. Cero. Cero, dice la propiedad de la media aritmética. X menos X raya para todos los datos es igual a cero. Eso los que llevaron conmigo lo expliqué. Lo expliqué. Bueno, entonces, si sale cero, yo no podría usar los errores directamente. Entonces, estos errores lo elevo al cuadrado. Y al elevarlo al cuadrado, ya cambian las cosas. Vamos a verlo más adelante. Pero ya saben que es el error que viene a ser la diferencia del Y verdadero menos el Y estimado. Teóricamente. Luego lo vemos con números, con datos. Entonces observen, si yo
esa nube de puntos, esos n puntos que vimos anteriormente, por esa nube de puntos yo paso infinitas rectas. Infinitas. Ahora, quiero buscar la recta que va a representar a estos n datos, a estos n pares ordenados. ¿Cuál será? Será 1. 1. Y ese 1 tiene que cumplir la condición siguiente, que la sumatoria de los errores al cuadrado en el recorrido de los datos debe ser igual a, debe ser el mínimo. Debe ser el mínimo. ¿Y cómo consigo eso? Les decía, eso lo consigo calculando bien los valores de B sub 0 y B sub 1 vía el método de mínimos cuadrados o usando la ecuación de errores, sumatoria de los errores al cuadrado, ¿no? Usando esa ecuación y lo derivo parcialmente primero respecto a 0, perdón, a B sub 0, y en segundo lugar respecto a la derivada parcial respecto a B sub 1. En esos dos casos, igualando a B sub 0, a 0 ambos casos, despejo B sub 0 y B sub 1, ya tendré los valores. ¿Cómo calculo esos valores? Y eso llega a calcular los valores de B sub 0 y B sub 1 óptimo y será una única recta. Ustedes pueden buscar en cualquier otra recta la sumatoria de los errores al cuadrado de todas esas rectas será siempre mayor que la de esa recta. Lo vamos a verificar. Entonces, lo que acabo de explicar en palabras, ¿cómo sería? ¿No? Algo parecido a eso. Voy a explicar nuevamente aquí. Fíjense, aquí hay una nube de puntos, 12 puntos, ¿no? 12 puntos de color negro. ¿Correcto? Puedo tomar un punto, este punto, esos dos puntos que aparecen en esta línea de color rojo. Con esos dos puntos yo puedo formar la ecuación de esa línea recta, ¿no? Los puntos dice son el punto de la parte superior, 23.5,3. Y este otro punto es 21.2,1 puntos. Yo con esos dos puntos puedo formar la ecuación de esta línea recta. Y posiblemente sea esta recta. Entonces, esa es una de las rectas. Así podría ser de una segunda recta, de una tercera y una cuarta. Y si yo sumo los errores al cuadrado, así como está en la segunda ecuación, en esta de aquí, todas ellas tendrán un valor, tomará un valor la sumatoria de los errores al cuadrado. Todos esos valores, si yo lo tomo de esta forma, siempre serán mayores que la óptima que debo determinar con las ecuaciones de mínimos cuadrados o con las derivadas parciales. Entonces, a esta ecuación yo debo aplicarle minimización a esta ecuación. Entonces, yo debo buscar el mínimo de esta sumatoria de errores al cuadrado. Cuando encuentre ese valor, habré encontrado la recta de regresión lineal muestra. Ya les indiqué cómo puedo llegar a ese valor. Entonces, hacemos lo siguiente. Fíjense.
los errores de esos datos. Fíjense, aquí pasa una línea de color rojo. Esta línea de color rojo, evidentemente, no toma en cuenta los puntos de color negro. No está tomando en cuenta ninguno de ellos. Pero si ese fuese el óptimo, ¿no? Yo deseo que esa sea la recta cuya sumatoria de los errores al cuadrado sea el mínimo. Yo lo que debo hacer es tomar en cuenta todos los errores, derivar esta ecuación que está de última, esta que voy a sombrear. Esa ecuación lo derivo parcialmente respecto a 0 y respecto a b sub 1, igualándolo a 0. Despejo el b sub 0, tendré a que es igual b sub 0. Despejo b sub 1 y tendré cómo calculo el valor de b sub 1. La otra forma será usando el concepto de mínimos cuadrados. ¿Cómo hallo el b sub 0 y el b sub 1, que son los coeficientes de regresión? ¿Cómo calculo ese valor? Lo calculo de esta forma. Fíjense, aquí hay dos ecuaciones, llamadas ecuaciones de mínimos cuadrados. ¿Cómo llego a estas dos ecuaciones? Voy a usar el concepto de ecuación de mínimos cuadrados. Yo tengo los pares ordenados, x y y. Observen que en estas dos ecuaciones aparece sumatoria de y, sumatoria de x, sumatoria producto de x por y, sumatoria de x al cuadrado. Entonces yo con los datos puedo obtener esos valores. Sumatoria de y, sumatoria de x, sumatoria de producto de x por y. Puedo tener la sumatoria de x al cuadrado y el n. Tamaño de la muestra, ¿no? N, tamaño de la muestra. ¿Cuántos pares ordenados tenemos? Con esas ecuaciones, con esos datos yo puedo formar esta ecuación de mínimo cuadrado. Pero ¿cómo llego a esta ecuación? ¿Qué hago? ¿De dónde parto? Una cosa sencilla. Fíjense aquí. La ecuación que yo les mostré es esta de aquí. Esta ecuación. Y esta es la ecuación de una línea recta, cualquiera. En matemático hubiese sido y a más b por x. Y en matemática este se llama, b sub 1 se llama pendiente y el b sub e no es pendiente, término independiente, punto de corte de la recta al eje y cuando x toma el valor de 0. Para nosotros, estos dos son coeficientes de regresión en estadística. En estadísticas toman el nombre de coeficientes de regresión. ¿Cómo calculamos sus valores? Porque no lo conocemos. Hacemos lo siguiente. Partiendo de esta ecuación, yo aplico sumatoria a ambos lados de la ecuación. Y entonces, al aplicar sumatoria a ambos lados de la ecuación, llego a esta ecuación. En la izquierda, sumatoria de y. A la derecha, primer sumando, sumatoria de b sub 0. ¿A qué será igual? B sub 0 es una constante. Aquí, propiedades de sumatoria, que deben haberlo visto en matemáticas. Sumatoria de una constante n veces, ¿a qué será igual? N multiplicado por la constante. N veces por la constante, lo que están viendo ahí. Luego multiplico ahora b sub 1 por sumatoria de x. Eso sí, queda igual, ¿no? La constante b sale fuera y aplico la sumatoria a la variable x sub i. Y entonces,
A esa ecuación que acabo de construir lo denomino primera ecuación de mínimos cuadrados. Es la que está aquí. Esta de aquí. Esta. Esta de aquí. ¿No? Esta ecuación. La primera ecuación de mínimos cuadrados. ¿Cómo llego a la segunda ecuación de mínimos cuadrados? Hacemos lo siguiente. A esta primera ecuación, de donde partí para llegar a la primera ecuación de mínimos cuadrados, a esa ecuación yo le multiplico en ambos, no, en ambas, en ambos lados de la igualdad, lo multiplico por X. Entonces me quedaría Y por X igual a B sub 0 por X más B sub 1 por X. Como hay 2X, lo elevo al cuadrado. Queda esta ecuación. Entonces, a esta ecuación le aplico la ley de sumatorias. Al lado izquierdo, sumatoria del producto de Y por X. Será igual a la constante B sub 0 por la sumatoria de X, más la constante B sub 1 por sumatoria de X al cuadrado. Y este viene a ser la segunda ecuación de mínimos cuadrados. Han visto que es sumamente sencillo formar las dos ecuaciones de mínimos cuadrados para una recta de regresión simple. ¿Correcto? Si es así, a ver si han captado la idea, ¿cómo formarían si yo agrego una variable más aquí? Las ecuaciones de mínimos cuadrados para una regresión múltiple, ¿no? Ya no sería simple, sino ya sería múltiple. Tendría que formar ya, si agrego una variable más, una ecuación más. Habría 3 ecuaciones de mínimos cuadrados. No, estoy en clase. Sí. Entonces, puedo yo trabajar con 3 variables explicatorias. Entonces formaré 4 ecuaciones de mínimos cuadrados. Puedo trabajar con 4 ecuaciones explicatorias. Entonces debo formar 5 ecuaciones de mínimos cuadrados. Fíjense, la cosa se va complicando. ¿Cómo resuelvo las ecuaciones simultáneas? Ahí ya la cosa ya cambia, ¿no? Si hay 5 ecuaciones de mínimos cuadrados con 5 incógnitas, ¿tiene solución? Claro que tiene solución. El problema va a ser complejo en llegar al resultado. Para llegar al resultado, entonces, si yo no sé matemática, me pongo a llorar. Tengo que usar el concepto de matrices. Resuelvo saco las respuestas por matrices. Multiplicación, suma de matrices. Esa es la idea. Fíjense dónde empiezan a ver matrices. Pero ahora, como estamos con software, ya no necesito matrices. Lo puedo resolver con el software en forma simultánea. Bien, llegamos a la segunda ecuación que aparece aquí. Esta es la segunda ecuación de mínimos cuadrados, ¿no? Que acabamos de explicar. Entonces, estas dos ecuaciones, ¿no? La sumatoria de Y conocemos, el N conocemos en la primera y conocemos la sumatoria de X. Son datos conocidos en la primera ecuación.
Lo desconocido es B sub 0 y B sub 1. En la segunda ecuación, la sumatoria del producto de X por Y también lo conocemos. La sumatoria de X lo conocemos. La sumatoria de X al cuadrado también lo conocemos. Las incógnitas B sub 0 y B sub 1. Dos ecuaciones con dos incógnitas tiene solución. Ecuaciones simultáneas. ¿Esto lo puedo resolver por matrices? Claro que sí. Lo puedo resolver por matrices también. Entonces, de esta forma yo puedo llegar al resultado. Y o despejar de allí, fíjense, de esas dos ecuaciones yo puedo despejar a que es igual B sub 0, a que es igual B sub 1. Y dice que B sub 0 es el producto de la sumatoria de X al cuadrado por la sumatoria de Y menos la sumatoria de X por el producto de la sumatoria de X por Y. Entre n veces la sumatoria de X al cuadrado menos sumatoria de X al cuadrado. Eso es, con esa ecuación calculo el B sub 0. Y el B sub 1 lo calculo con esta relación. N multiplicado por sumatoria del producto de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y menos o entre N multiplicado por X, sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X, toda esa sumatoria elevada al cuadrado. Una vez calculados esos dos valores, formo esta ecuación. Esta será la ecuación ¿no? De la recta de regresión lineal simple, pero no es Y, sino será Y sombrerito. Será Y sombrero. Este será Y sombrero. Voy a corregirlo. Y sombrero. No, no es el Y verdadero. Vamos a corregir. O llamado también Y estimado. El Y estimado. Insertamos. ¿A dónde está esa cosa? Aquí está. Ahí está. Ahí está. Ese sería el. Llegamos a esta ecuación. El Y estimado. No calculamos el Y verdadero, sino el Y estimado. A esta ecuación se le conoce con el nombre de recta de regresión lineal, muestral, porque proviene resultado de una muestra. Ahí nos vamos a quedar, jóvenes. No quiero cansarlo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Maestro, yo tengo una consulta. En caso de que haya una nueva variable, ¿la sumatoria también sería ahora con las tres o solo con la variable de X y la nueva? O Mira, no si hay sea otra variable, sería empezar de esta ecuación. Ajá. Aquí sería, B2, ¿no? ya B2X. sería B sub 2. B sub 2. Y aquí también voy a poner su índice. Pues ya no habría una sola X, habría dos X.
Y sería X sub 1. No, ya. Ya. Aquí sería B sub 2. Por acá también sería, pero ya un X sub 2. Otra X diferente al anterior. Ahora, si quieres asociarlo a sub I, 1 sub I, 2 sub I. Suma sub I. A ver, vamos a... Les voy a enseñar la primera parte nada más. Ya ustedes avancen. Ya. Este sería la más, no, esta sería la primera ecuación. Esta sería la primera ecuación. De aquí parto. Yo aplico sumatoria, llegaría a esta ecuación. Sumatoria a ambos lados, ¿ah? Aquí sería sumatoria, n veces, aquí sumatoria ya, aquí se repite. Aquí sería ya B por X1, aquí sería, vamos a poner X sub 1, aquí sería X sub 2, coma Y. Esa sería la primera ecuación de mínimos cuadrados. Este sería 2 también. Esta sería la primera ecuación de mínimos cuadrados. ¿De acuerdo? La segunda, ¿cómo forman? A esta ecuación le multiplican por X1. Por X1. Y llegarían a este. Más o menos. Y formaría una tercera ecuación. Partiendo de esta ecuación, multiplican por X, por X2. 3 ecuaciones, 3 incógnitas y calculan B sub 0, B sub 1 y B sub 2. A ver, les dejo como tarea cómo avanzan con eso. ¿Ya? Por lógica. ¿Sí? Sí, profesor. Ya, a ver. Nos vemos para el día lunes de la próxima semana. El lunes es el examen, ¿correcto? Sí. Sí, Parcial. maestro. Ya, nos vemos el lunes también. Ya, Gracias, profesor. chao. Gracias. Pasé lista, ¿no? Sí. Sí. Ok. ¿Alguien que llegó después? ¿Nadie? ¿Guerra llegó? ¿Huaraz? ¿Ocares? Ok. Chao, nos vemos el lunes. Gracias, profesor. Chao.